Los musulmanes nos conocen como la comunidad del libro. Son conscientes de que los cristianos en el mundo entero poseemos las escrituras sagradas y nos identifican directamente con este libro que nosotros proclamamos y leemos directamente. Sin embargo, hay una expresión que es mucho más acorde con esta de la comunidad del libro y es la comunidad de la palabra. Porque la expresión la comunidad del libro puede sencillamente hacernos creer que somos una comunidad estática, que poseemos un libro. Sin embargo, cuando hablamos de la comunidad de la palabra, podemos estar seguros de que la dinamicidad de la palabra, la movilidad de la palabra nos mueve inmediatamente, valga la redundancia, al cumplimiento de todo lo que ella contiene. Esta lectura de hoy del segundo libro de los Reyes nos habla precisamente cómo hubo una época en que el pueblo de Israel, dada las persecuciones, las invasiones, los estragos que estaba sufriendo como comunidad, llegó un momento en que pierden contacto con la palabra de Dios y que los libros sagrados son refundidos, tal vez en un intento desesperado por ocultarlos de los invasores, de los saqueadores, para que no los fueran a quemar. En una época de cierta estabilidad política y religiosa, dice la Sagrada Escritura que en aquel tiempo había un sumo sacerdote llamado Hilquías que encontró refundido entre todas las cosas del templo un libro de la ley. Así lo llama el texto de hoy, un libro de la ley. Es decir, había encontrado textos del Antiguo Testamento. Este sumo sacerdote le entrega el libro a Safán, que es su secretario, quien a su vez se lo presenta al rey. El secretario Safán lee al rey el texto de la Sagrada Escritura que han encontrado. Y el rey se da cuenta de que están frente a un libro sumamente importante, ante un descubrimiento, sin lugar a dudas, que remarcará la historia del pueblo de Israel y los reconducirá nuevamente al encuentro con Dios para poder reestructurar y para poder recomponer su sociedad y toda su nación. En un gesto de conversión muy propio de los judíos, dice la Sagrada Escritura que el rey se rasga las vestiduras y en ese instante pone al pueblo nuevamente en orden y en la línea de que la palabra de Dios debe ser revisada, debe ser consultada, debe ser leída, pero sobre todo debe ser practicada. Dice que subió con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, desde el menor hasta el mayor, y entonces el rey se puso junto a la columna y en la presencia del Señor estableció de nuevo una alianza y les recuerda al pueblo: si nuestros antepasados y nuestros padres no fueron capaces de vivir esta palabra y por eso se nos vino tanta desgracia, es necesario que ahorita nosotros retomemos el encuentro con la palabra de Dios. Aquí hay una cosa bien interesante, y es que nosotros, por lo menos los cristianos católicos, los que hemos sido bautizados en la iglesia, hemos tenido la oportunidad de tener la Sagrada Escritura en nuestras casas. Pero de pronto nos hemos quedado con contentarnos en tener el libro de la palabra de Dios. Así, el libro simplemente, sin la dinamicidad de la palabra. Y cuando me refiero a tener el libro, me refiero al hecho de que lo podemos tener en un estante de nuestra biblioteca, lo podríamos tener incluso en la mesa de noche allí puesto sin tocarlo nunca, o lo podríamos tener en un atril en la sala de la casa como un adorno más, dándole vistosidad al lugar donde nosotros vivimos. Y a lo mejor, como muchas personas lo hacen, abierto en el Salmo 91. Aquí no se trata solamente de tener la palabra de Dios, de tener el libro de la palabra de Dios, sino de encontrarse con las Sagradas Escrituras, de encontrarse con esa palabra viva, dinámica y eficaz que al ser leída y al ser puesta en práctica nos lleva justamente a la salvación. Creo que de alguna manera los que hemos sido creyentes en algún momento de nuestra vida perdimos el contacto con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura. Olvidamos qué es lo que ella tiene escrito,
nos hemos contentado con tener el libro simplemente como un accesorio más de las muchas cosas que tenemos en nuestra casa, pero no nos hemos puesto en la tarea de abrirlo, de descubrir allí las palabras de vida eterna que contienen y de permitir que esa palabra sea lo que dinamice nuestra relación con el Señor. Lo que justamente hace viva y eficaz la relación con Dios es el encuentro con su palabra. Acuérdense ustedes de que nosotros no tenemos una fe visual, porque el Dios en el que creemos no es un Dios que veamos, sino una fe auditiva, porque nuestra fe proviene por la predicación y la predicación entra por el oído, como lo dice el apóstol San Pablo. Creo que aquí hay una cosa que bien vale la pena poner en práctica, y es ese libro que a lo mejor hemos tenido refundido en la biblioteca o que hemos tenido descuidado simplemente allí en un rincón de la sala, en una esquina de la sala, como un adorno más, y que de pronto nos acercamos a él simplemente para desempolvarlo o para pasarle alguna página para que no se vayan amarillando entre ellas. Creo que la importancia está en el hecho de que nosotros ahorita nos encontremos con la palabra de Dios y descubramos en la palabra de Dios esa fuente de agua viva que nos trae a nosotros a través de la persona de Jesús la vida eterna. No podemos simplemente contentarnos con ser creyentes pasivos, de los que olvidan que Dios siempre tiene algo para decir, que Dios siempre tiene algo para hablar, pero que lo hemos olvidado y que a lo mejor hemos esperado como antiguo que el Señor se aparezca por medio de sueños o que el Señor nos permita tener una visión de carácter extraordinario para creer que Dios nos ha hablado. Fíjense que la desgracia del pueblo de Israel sobrevino cuando hubo un instante de su vida en que ellos descuidan las Escrituras, refunden las Escrituras, olvidan las Escrituras y empiezan a vivir simplemente según sus propios criterios mundanos y sus criterios civiles, pensando que sus ejércitos y que sus leyes humanas eran suficientes para poder componer y estructurar la sociedad. Las sociedades no vivimos simplemente de leyes humanas, que las necesitamos. También necesitamos una ley divina, necesitamos tener un referente de carácter sobrenatural que se convierta como un faro en lo alto, para que justamente en todos esos momentos de oscuridad nosotros sepamos muy bien cómo es que vamos a obrar. Reencontrarnos con la palabra, leer la palabra de Dios. La Iglesia tiene un ejercicio muy bonito que se llama la Lectio Divina, y es la que nos permite ir leyendo día a día los textos que se proclaman en la Sagrada Eucaristía. Ahí aparece siempre una lectura del Antiguo Testamento, un salmo respectivo y el Evangelio. Es decir, tenemos 3 lecturas en las cuales podemos reflexionar y meditar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces no esperemos acontecimientos sobrenaturales, vamos directamente a la fuente, saquemos ese libro del lugar donde lo tengamos escondido, donde lo tengamos archivado o olvidado, reencontrémonos con la palabra de Dios y descubramos como el sumo sacerdote Gilquías y el rey llevaron nuevamente al pueblo a ese encuentro con la Sagrada Escritura cuando encontraron esos libros allá en el templo que estaban escondidos y que estaban refundidos. Sea esta la oportunidad para poder siempre ponernos en el ejercicio de decir, y bueno, ¿y yo? ¿De qué manera puedo dinamizar mi encuentro con Dios? Volver a las Escrituras es un muy buen primer paso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.